Bueno, vamos a empezar con la clase de carta comercial. Y bueno, lo que habíamos visto ya era cuáles eran las diferencias entre la carta informal y la carta formal, que básicamente lo que se planteaba ahí, la diferencia era el lenguaje, ¿sí? El lenguaje eh, coloquial o cotidiano para la carta informal y el lenguaje formal para la carta formal, valga la redundancia. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cartas formales? Bueno, la carta formal se puede enviar, por ejemplo, para hacer una comunicación con un tono de seriedad o que requiere una cierta formalidad por el tipo de comunicación que se hace, que puede ser una solicitud, un reclamo, una felicitación, ¿sí? Entonces, bueno, se utiliza la carta formal. Tanto la carta informal como la carta formal tienen encabezado, encabezado donde van a ir los datos del destinatario, la ciudad y la fecha, un saludo inicial, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma, ¿sí? Esas son las partes de la carta. Y después luego, para ir avanzando sobre las cartas formales, vamos a derivar en la carta comercial. ¿Cuál es la carta comercial? Bueno, primero y principal les voy a explicar que vamos a aplicar las normas INCOTEC, que para la elaboración de la presentación de la correspondencia comercial. ¿Qué es ICONTEC? Es un instituto colombiano que elabora normas para profesionales y para empresas, ¿sí? Normas que pueden ser de estándares para controles, bueno, para diferentes temas de los profesionales y las empresas, pero en el caso de la papelería comercial, nosotros nos vamos a apoyar en las normas para elaborar las cartas comerciales, ¿sí? Así que, bueno, como ya sabemos, entra dentro de las cartas formales, pero el concepto de carta comercial es que es una comunicación escrita que cursa una empresa, es decir, la emite una empresa y siempre la emite una empresa. Puede ser a otras empresas, a una empresa con una persona natural. ¿Qué quiere decir esto? Que se la puede mandar a un cliente, por ejemplo, le puede enviar una carta. O una empresa con sus empleados. Es un comunicado personalizado con carácter formal. Se utiliza para informar, solicitar, agradecer, invitar. También como la carta formal, nada más que porque es comercial, porque la envía una empresa. ¿Sí? Como decía acá, se la puede enviar a otras empresas o se la puede enviar a sus empleados. La comunicación es interna, cuando se da entre la empresa y sus empleados, ¿sí? O con alguien que pertenece a la empresa. Ejemplo, memorandos, circulares internas, solicitudes a los empleados, ¿sí? O de los empleados. La comunicación es externa cuando se da entre personas de varias empresas, es decir, desde una empresa a otra empresa o también desde la empresa a una persona natural, ¿sí? Ejemplo, una empresa solicita a otra el envío de materia prima. Le va a enviar una carta comercial y la comunicación en ese caso es externa. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los parámetros para diagramar la hoja. Los márgenes de la carta comercial están sujetos a la extensión de la carta. Ustedes vean que no tienen un margen específico, sino que tiene, por ejemplo, de 3 a 4 centímetros y así, o de 2 a 3 centímetros, porque están sujetos a la extensión de la carta. Es decir, si la carta va a ser una carta cortita, que ocupa una sola carilla, se van a utilizar los márgenes más grandes, 4 centímetros para superior e izquierdo y 3 centímetros para derecho e inferior. Si la carta ocupa más de una carilla, se utilizarán los márgenes más chiquitos, entre 3 centímetros para superior e izquierdo y 2 centímetros para derecho e inferior. El encabezado y las páginas subsiguientes también van a ir entre 2 a 3 centímetros, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar en los ejercicios va a ser el común, que es 3 centímetros, ¿sí? Como para no estar pensando, si me ocupa más de una carilla, le pongo menos, si no le pongo más. Entonces, como para no conflictuarnos, utilizaremos siempre los márgenes comunes, que son los de 3 centímetros, ¿sí? Todo documento debe elaborarse en hojas tamaño carta, se debe utilizar
el tipo de letra Arial, tamaño 12, y la separación entre líneas en un párrafo tiene que ser sencilla. Entonces, el tamaño del papel va a ser carta, siempre Arial 12, y la separación entre líneas es sencilla o de 1.0. No se debe subrayar, se sugiere no utilizar sangría. Nosotros en nuestros ejercicios no vamos a subrayar nunca ni tampoco vamos a utilizar sangrías, ¿sí? Sangrías, recuerden que es que en el primer renglón se deja un espacio, ¿sí? Esa es la sangría. El membrete de la empresa. Se pone razón social, sigla o acrónico, logotipo y quit en la parte superior. No es obligatorio, pero entonces debe estar claro el remitente. Es decir, estamos hablando de una empresa que va a mandar una carta a otra empresa o a una persona o a sus empleados. Entonces tienen que estar los datos de la empresa. No es obligatorio, pero poner un membrete, pero en general las empresas preimprimen su papelería comercial y ponen en la parte superior el membrete con estos datos. Razón social, que sería el nombre de la empresa, el nombre legal, digamos. Sigla o acrónimo, que es, por ejemplo, les digo una sigla, BPN para el Banco Provincia. Eso es una sigla, ¿sí? El logo y el quit en la parte superior. Todo esto se ubica en la parte superior, ¿sí? Y después hay dos modelos. ¿Por qué? Porque a veces se pone todos los datos en la parte superior o se dividen parte de los datos arriba y parte de los datos al pie de la página. Vamos a ver cómo se distribuyen y cuáles son los modelos, ¿sí? El modelo 1 comprende 3 zonas. La zona 1, donde se escribe el membrete con todos estos datos que habíamos visto recién, el logotipo, la razón social y el quit, ¿sí? En algunos países se le llama NIT, que quiere decir número de identificación tributaria. Acá se le llama quit. Eso sería en la parte superior izquierda. En la zona 2 se escribe el resto de los datos de la empresa. La dirección, el teléfono, el fax. Generalmente en la zona 2 se escriben todos los datos de contacto, ¿sí? Dirección, teléfono, email y el lugar donde están radicados, ¿sí? La ciudad, el país si se requiere. Y hay una zona 3 que se dejan en blanco, ¿sí? Así que tengan en cuenta que cuando decimos zona 3 es un espacio que sí o sí tiene que estar en blanco para... se utiliza más que nada para poner los sellados de recibido o algún tipo de sellado que requiera, digamos, esta papelería cuando es enviada, ¿sí? Entonces tenemos el modelo 1 con zona 1, zona 2 y zona 3, es decir, los datos de la empresa están distribuidos en el membrete y en el pie de la página. Zona 3 ya sabemos que no hay nada. Y en el modelo 2 todos los datos van a estar en el membrete, ¿sí? Entonces en la zona 1 se imprimen los datos del remitente, todo, logo, teléfono, logo, razón social y quit, ¿sí? Dirección, teléfono, fax, todos los datos de la empresa van a estar en la zona 1 y en la zona 2 no va a haber nada y en la zona 3, como ya sabemos, se deja libre, como dice acá, para sello, registro, fecha de recibo, ¿sí? Para diferentes cuestiones que se puedan requerir de acuerdo a la comunicación que sea, esto se deja libre. Entonces, ya sabemos que el modelo 1, vamos acá, les vamos a mostrar acá el dibujito. Modelo 1, que es el primero, utiliza la zona 1 y 2. La zona 1 es donde van a ir todos los datos, algunos datos de la empresa, el logo, el nombre, la razón social, el quit, y abajo los datos de contacto, ¿sí? En la zona 2. Esto es para el modelo 1. Y para el modelo 2, todos los datos van a estar en la zona 1 y acá no va a haber nada. Abajo no va a haber nada y acá tampoco va a haber nada. Todos los datos de la empresa van a estar en la zona 1. Ténganlo en cuenta porque es pregunta del trabajo práctico. Los estilos. Bueno, también, una vez que ya tenemos preimpreso y ya tenemos distribuidos los datos de la empresa, si figuran, si no figuran, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la empresa no tuviera una hoja membretada, como se le llama? Bueno, los datos tienen que estar claros, como decía más arriba, y generalmente van a ir abajo del remitente, ¿sí? Los estilos son para, bueno, una vez que ya tenemos la hoja preimpresa con el membrete arriba y si
si ellos eligen poner abajo, también los datos abajo. Vamos a ver cómo vamos a escribir la carta. Hay dos formas de escribirla. El estilo bloque extremo, donde todas las líneas parten del margen izquierdo, ¿sí? Todo va a estar alineado desde el margen izquierdo hacia el centro. Siempre el texto central va a estar justificado, el resto va a estar alineado a la izquierda, ¿sí? Y acá está distribuido las partes de la carta. No tengan en cuenta el número de referencia porque no lo vamos a usar nosotros. Este es un número interno que lo utilizan muchas empresas para control de sus cartas, van numerando sus cartas. Nosotros, bueno, entonces vamos a sumar 2 más 2, 4 espacios, ciudad y fecha, 4 espacios, los datos del destinatario, 4 espacios, el texto con saludo incluido o primero el saludo y luego el texto. Si hay 2 párrafos hay que dejar interlíneas entre medio de los párrafos. Termina el texto central, siempre justificado, la despedida. Vamos abajo con la despedida. 4 espacios, el remitente y el cargo. Recuerden que si no hay hoja membretada hay que agregar los datos de la empresa acá abajo, abajo del cargo. 2 espacios, los anexos. ¿Qué son los anexos? Habíamos visto un poquito en la clase pasada, se los expliqué que son adjuntos que puedan ir con la carta. Por ejemplo, si envío un pendrive, anexo un pendrive, lo ponemos, ¿no? Bueno, esto es como un aviso de que les estamos mandando algo adicional, folletería, lo que pueda ir adjunto con la carta. 2 espacios, copia si hubiera copia para una persona, ¿sí? Para algún otro funcionario de la empresa o de la empresa a la que le está llegando la carta. Y 2 espacios y el transcriptor, que ahora vamos a ver qué es, pero bueno, en las empresas se suele utilizar un transcriptor. ¿Por qué? Porque los gerentes, por ejemplo, mandan la comunicación y le dictan a su secretaria o secretario. Bueno, entonces firma el gerente y abajo se pone transcriptor, 2 puntos, y la persona, el nombre y apellido de la persona que hizo la transcripción de la carta. Estas son las partes de una carta y como les decía recién, es el estilo bloque extremo, ¿sí? Todo alineado al margen izquierdo. Acá hay un modelo de cómo es todo alineado al margen izquierdo. Como verán, tiene el logotipo y esto sería el quit de la empresa, el número que nosotros no lo vamos a utilizar, y este logotipo está por encima del margen, ¿sí? Está arriba a la izquierda. Todo alineado a la izquierda, las partes de la carta, el lugar y la fecha, el destinatario. Acá hay un asunto, que esto es una línea opcional. Saludo, texto de la carta, despedida, remitente, nombre, apellido y cargo, anexo y la persona que transcribió la carta. Y acá abajo están el resto de los datos de la carta. Por lo tanto, es el modelo 1 de papelería preimpresa, es decir, tiene el logo, tiene los datos de la empresa repartidos un poco arriba, en el margen superior izquierdo, y otro poco en el pie de la página, el resto de los datos. Y es estilo bloque porque está todo alineado a la izquierda. Sigamos, estilo bloque, este es extremo, el estilo bloque extremo, me parece que dije bloque, no, estilo bloque extremo, que era lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Estilo bloque extremo, todas las líneas parten del margen izquierdo. Ahora vamos al estilo bloque, ¿sí? Donde las líneas de número, que no lo vamos a utilizar, pero esto sí, la fecha, el asunto si lo hubiese, y el nombre del remitente y cargo se colocan partiendo desde el centro hacia el margen derecho. Entonces, ya tenemos los 3 centímetros de margen de todos lados. Acuérdense que no vamos a usar números, así que dejamos 4 espacios y ponemos ciudad y fecha desde el centro hacia la derecha. Todo lo demás va a ir alineado a la izquierda, ¿sí? De acá dejamos 4 espacios, dato del destinatario, 4 espacios, saludo con texto incluido o el saludo y en el renglón de abajo el texto. La despedida, dejamos 4 espacios y el remitente, en vez de ponerlo en el margen izquierdo, lo ponemos del centro hacia la derecha, ¿sí? El remitente y el cargo. Después volvemos al margen izquierdo y ponemos los anexos, las copias
y él o la transcriptora, ¿sí? Entonces, lo que va a ir acá va a ser ciudad y fecha, y remitente y cargo. Estas son las normas, chicos. Ustedes van a internet, por ahí van a ver que también la despedida la ponen en el margen derecho, o no están desde el centro hacia la derecha, sino que están directamente puestos en el margen derecho, ¿sí? Está todo bien alineado a la derecha. Porque a cada empresa le dará su impronta, pero estas es como las normas básicas para diagramar una carta comercial, ¿sí? Acá hay un ejemplo, ¿sí? El logotipo, los datos del destinatario. Acá, asunto, referencia y fecha. La referencia no la vamos a usar, pero el asunto es opcional y si hubiera asunto lo tenemos que poner. Ven que acá está alineado a la derecha, no está desde el centro hacia la derecha, sino que está directamente alineado a la derecha. Ciudad y fecha, el saludo del cuerpo, con la despedida que está incluida en el cuerpo, va alineado a la izquierda. Ante firma, que en este caso sería repetir el nombre de la empresa, y la firma o el remitente desde el centro hacia la derecha. Y el anexo se vuelve de nuevo hacia el margen izquierdo y se pone en el margen izquierdo, ¿sí? Este es un modelo de estilo bloque. Y después, bueno, tengan en cuenta que las cartas tienen tres partes. Hay líneas principales, líneas opcionales, perdón, no tres partes. Tienen muchas partes, pero hay líneas principales, líneas opcionales y líneas especiales. Las líneas principales van a ser el membrete, si se decide preimprimir hojas membretadas, ¿sí? Si no, estos datos deberían ir claros abajo del remitente. Luego, el destinatario seguro, es una línea principal. La fecha es una línea principal. El asunto no, es opcional poner el asunto. El asunto es poner de qué se va a tratar la carta. Por ejemplo, una invitación a una feria. Es esto, ¿sí? Esto es una línea opcional. Ahora, membrete, destinatario, lugar y fecha son principales. Saludo, cuerpo, despedida que no está acá porque está incorporada. Ven que dice aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente. Bueno, saludo, cuerpo y despedida son líneas principales. Ante firma es opcional, firma es principal y anexo con copia y transcriptor son líneas especiales. Es decir, van a aparecer si hay anexos, si no, no van a estar. Lo mismo que las copias y lo mismo que la persona que transcribe la carta. Pero siempre tiene que estar la persona que firma la carta, ¿sí? A veces la persona que firma es la misma que transcribe, es la misma que escribe, entonces no es necesario poner nuevamente o repetir nuevamente acá abajo transcriptor. Ya está sobreentendido que el que firma es quien escribe la carta. Acá, de nuevo, van a ver un esquema de las partes de la carta, ¿sí? Acuérdense que no vamos a usar números, así que vamos a sumar 2 más 2, 4, ciudad y fecha, 4, datos del destinatario, 2, asuntos, si hubiera, 2, y empezamos con el texto, o directamente desde el dato del destinatario, 4, si no hay asunto. Comenzamos con el cuerpo principal del texto. Acuérdense que si hay varios párrafos hay que dividirlos con interlíneas. La despedida, 4 interlíneas o 4 espacios. Acuérdense que interlíneas son los espacios o los renglones en blanco que vamos a dejar. El remitente, el cargo, 2 interlíneas y anexos, copias y transcripción, van a ir separados por 2 interlíneas si hubiese que aclarar que hay anexos, copias o transcriptor. Así que este es un esquema de cómo se escribe una carta, y obviamente que está en estilo bloque porque está todo alineado a la izquierda. Este esquema, ¿no? Acá van a encontrar cuáles son los requisitos para cada parte, para las líneas principales, las opcionales y las especiales, ¿sí? ¿Cómo se tienen que escribir? Por ejemplo, con mayúscula o en la primera letra con mayúscula. En la ciudad y fecha, en la ciudad
siempre va escrita con letra. Perdón, la ciudad, sí, obviamente. En la fecha, perdón, el mes va escrito con letra, ¿sí? En minúscula. En la primera página, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque si hubiese más páginas, hay que volver a repetir ese dato, pero ya con números. Por ejemplo, si tenemos que poner 17 de octubre de 2020, ponemos el número 17 de octubre de 2020 con número. Pero el mes lo ponemos en letra. Si tuviéramos una segunda página, ya ponemos 17/10/2020, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Los datos del destinatario tienen que llevar tratamiento, ¿sí? Que puede ser de cortesía, como señor, señora o señorita, o académico, como doctor, licenciado, ingeniero, ingeniera, economista. Se escribe siempre con la mayúscula inicial. Eso es en el primer renglón. Luego, en el segundo renglón, viene el nombre y apellido del destinatario, que se lo puede escribir con la mayúscula, la primera letra mayúscula, o mayúscula sostenida, que sería todo en mayúscula, ¿sí? Entonces quedaría señora Marta Díaz Pérez o señora Marta Díaz Pérez. Estos serían los ejemplos de cómo va quedando. Primero el tratamiento y en el segundo renglón el nombre y apellido. Luego viene el cargo, ¿sí? Se escribe con mayúscula inicial. Acá vemos un ejemplo, señora María Angélica Ruiz Pérez, jefa de proyectos. ¿Ven? En el siguiente renglón, el cargo de la persona a la que va dirigida la carta. Luego viene la empresa, ¿sí? A una interlínea, bueno, mayúscula inicial. Y los datos de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, Carvajal Sociedad Anónima, abajo la calle y el número, y abajo la ciudad, ¿sí? O la provincia, el resto de los datos que tengamos para que le llegue esta comunicación a la señora. Así quedaría el diseño de cómo tienen que escribir el dato del destinatario. En este caso es un estilo bloque porque la ciudad y fecha están desde el centro hacia la izquierda, ¿sí? Acá explica cómo poner la dirección o apartado, se utilizan las dos. ¿Por qué? Porque en muchas empresas utilizan una casilla de correo. Por supuesto que si nosotros lo mandamos a una casilla de correo y no a una dirección, tenemos que poner casilla de correo, el nombre de la sucursal del correo y seguramente que vamos a necesitar seguramente no, vamos a necesitar el código postal, la ciudad de donde dónde está ubicado ese correo, ¿no? Dirección de apartado, bueno, acá lo explica. ¿Ven? Acá está el ejemplo. O casilla, se usa una o la otra si tenemos las dos. Tenemos que elegir dónde le vamos a mandar. Casilla de correo 479 y abajo ponemos el nombre de la ciudad. ¿Ven? Entonces, señora María Angélica Ruiz Pérez, jefa de proyectos, la empresa, la dirección o la casilla de correo, elegimos qué vamos a poner, el código postal, la ciudad y la provincia. Para que les llegue, necesitamos estos datos para que les llegue correctamente la comunicación a esta persona. El asunto es opcional, ¿sí? Y es una síntesis de lo que vamos a poner en la carta. Acá vamos a ver cómo se pone el asunto. En un estilo bloque extremo, como dijimos, está todo alineado a la izquierda, ¿sí? Ciudad y fecha, los datos del destinatario y el asunto. Y en este caso, que es estilo bloque, está el membrete, ciudad y fecha, del centro hacia la derecha, los datos del destinatario a la izquierda y el asunto del centro hacia la derecha. Ciudad y fecha, asunto y remitente van del centro hacia la derecha. Saludo vocativo es la frase o línea de cortesía que finaliza en 2 puntos cuando se trata de un vocativo o punto cuando se trata de un saludo. Vamos a ver los ejemplos. Esto sería un vocativo. Apreciado señor Botero, 2 puntos. Vamos abajo y empezamos con el texto. ¿Sí? Apreciada ingeniera Gloria, señora ministra, cordial saludo señor Martínez. Ahí terminaría con 2 puntos. ¿Sí? Y vamos abajo y continuamos con el texto. Si el saludo está incorporado, va con una coma o un punto. Depende cómo lo hayamos... lo hayamos armado al saludo inicial.
Tenemos el gusto de saludarlo, coma, señor Suárez, y al respecto me permito. ¿Ven? Acá va una coma. Con agrado lo saludamos, coma, señor Suárez, otra vez coma, y le comunicamos. Respetuosamente lo saludamos y confirmamos. Acá no ponemos señor Suárez. ¿Ven? Directamente es un saludo y continúa la comunicación. Con nuestro cordial saludo adjuntamos y no lo menciona al señor Suárez o al destinatario. ¿Sí? Es un saludo incorporado a toda la comunicación. Así que estos son los dos ejemplos. Este sería un saludo convocativo y esto es un saludo incorporado. El texto de la carta el mensaje, es el mensaje que se transmite al destinatario. Está en uno o varios párrafos. Acuérdense que los párrafos son la continuidad de las oraciones que vamos a escribir y termina el párrafo en un punto y aparte o en el punto final. ¿Sí? Entonces, la carta tiene que ser concisa. ¿Sí? Así que el texto no se debería extender a más de una carilla, pero a veces se extiende a más de una carilla. ¿Sí? La interlínea es sencilla, es decir, 1.0 entre renglón y renglón. 2 entre párrafos, es decir, una interlínea, quiere decir que yo en realidad voy a dejar un renglón entre medio. ¿Sí? Acá dice 2 entre párrafos, pero voy a dejar un renglón. Termina el párrafo y no voy a ir a la interlínea siguiente, sino que voy a dejar un espacio y voy a la siguiente. De preferencia se debe expresar en primera persona, el plural, ya que representa a un grupo empresarial. Sí, si nosotros estamos hablando como empresa, deberíamos hablar en plural como empresa, no como yo en particular, si bien al destinatario el texto no se extiende, perdón, por acá decía. Se transmite acá, el mensaje que se transmite al destinatario. Si bien al destinatario lo vamos a tratar de usted, o sea, si estamos mandándole a una persona porque es personalizado. Se omiten los temas personales, ¿sí? En las comunicaciones comerciales se omiten, es decir, no se tocan los temas personales. Y se debe tratar un solo tema por carta, ¿sí? Siempre voy a volver un cachito para atrás. Siempre se debe utilizar el tratamiento de usted y es muy importante que la carta no presente errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación. Errores técnicos quiere decir que si yo voy a hablar de un tema específico, voy a hablar con una persona, un asesor que nos va a brindar toda la puesta en marcha de alguna maquinaria, por ejemplo, que adquiera la empresa. Tenemos que hablar con propiedad, tenemos que hablar de la maquinaria y seguramente que va a ser un lenguaje específico de cómo se coloca una maquinaria, las instalaciones, el servicio técnico, todo eso, y tenemos que averiguar para no tener estos errores técnicos cuando tengamos que hacer la comunicación. Y por supuesto, ortográficos, gramaticales y de puntuación, siempre hay que revisar eso en todas las comunicaciones, ¿sí? Se debe tratar un solo tema por carta, ya lo dijimos, omiten temas comerciales. El texto, bueno, acá lo que dice es que de 4 a 6 interlíneas desde el dato del destinatario, si hubiese un asunto, entonces vamos dejando 2 asuntos y 2 más, si no directamente dejamos 4, ¿sí? Y el texto siempre tiene que estar justificado, ¿sí? Aunque usemos el estilo bloque extremo, que es todo alineado a la izquierda, cuando llegue a la parte central del texto, lo vamos a justificar, ¿sí? Y luego viene la despedida, que es una expresión de cortesía que se escribe en 2 líneas del texto. Es decir, termina el texto, dejo un espacio y empiezo a escribir la despedida, que puede ser seguida por una coma cuando vamos a hacerlo, vamos a poner un saludo atentamente, coma, y abajo ponemos el nombre y apellido del remitente. Y si la despedida es con frase de cortesía, ahí sí vamos a terminarla en punto, ¿sí? Por ejemplo, agradecemos su gentil colaboración, punto. Y abajo, a 4 interlíneas, el nombre del remitente. Otro ejemplo es: nos despedimos atentamente y esperamos su respuesta, por supuesto, si le estamos solicitando una respuesta sobre algo, ¿no?
Muchas gracias por su amabilidad y rápida acción. Punto. Para nosotros es un gusto servirle. Punto. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Acá, cuando decimos atentamente, coma, y abajo van los datos del remitente. Y acá ya cerramos la comunicación y abajo ponemos, con el punto acá ponemos el punto final y abajo ponemos los datos del destinatario a 4 interlíneas. Así se despide, así que ténganlo en cuenta. Datos del remitente, bueno, es la persona que escribe, ¿sí? Se sitúa a 4 o 6 interlíneas de la despedida. Y en concordancia con el nombre del destinatario se escribe con mayúscula sostenida o con mayúscula inicial, ¿sí? Puede ser todo en mayúscula o con, obviamente, la primera letra de cada nombre y apellido con mayúscula, ¿sí? El cargo se anota en la línea siguiente, o sea, una interlínea del nombre del remitente con mayúscula inicial y sin centrar, ¿sí? Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez Rueda, gerente general, mayúscula y sin centrar, siempre alineado al primer nombre, ¿sí? Esto es la regla, digamos, esto es la norma. Después ustedes por ahí van a ver en algunos modelos, si buscan en internet, o si buscaran en internet para saber cómo se hace, por ahí van a ver diferencias, van a ver que está centrado. Bueno, eso cada empresa le dará después su impronta a cada persona que escriba, pero esta es la norma, de acá se parte. ¿Sí? También habla de que el funcionario responsable firma encima del nombre mecanografiado, es decir, acá, por eso se deja este espacio, porque en este espacio se va a firmar con puño y letra, ¿sí? Entre la despedida y los datos mecanografiados. Sus datos se pueden distribuir uno debajo del otro. En el caso de que sean dos firmantes, se puede poner uno y luego abajo, más abajo otro, y si no, uno al lado del otro, ¿sí? Y si el número es impar, el último se centra, es decir, si son tres, ponemos uno al lado otro y el tercero abajo centrado. Si son cinco, así, dos de un lado, dos del otro y el último centrado. Y si no, si son cuatro, es uno del lado, uno del otro, uno del lado, otro del otro, ¿sí? Y siempre dejando espacios en el medio para poder poner la firma de puño y letra. Acá tenemos estilo bloque extremo y estilo bloque de cómo vamos a poner, acuérdense que la fecha, el asunto y el remitente en el estilo bloque se ponen del lado, o sea, desde el centro hacia la derecha, ¿sí? Fíjense, acá está todo alineado a la izquierda y acá lugar y fecha, el asunto y el remitente centrado desde el centro, hacia la derecha. Lo demás todo a la izquierda. El texto justificado. Y el anexo, bueno, se emplea cuando se envían otros documentos, cheques, letras, pedidos, facturas, folletos, catálogos, ¿sí? Se ubica a dos interlíneas, ¿sí? A dónde está, si quiere se detalla el texto. O sea, acá, a dos espacios se anuncia la cantidad. Se ubica a dos interlíneas del remitente, ¿sí? Y se tiene que decir lo que se envía y la cantidad de hojas, si hubiera hojas. Por ejemplo, acá dice 3, 2 USBs y un cheque, ¿sí? O acá 1, 5 hojas. Seguramente que va a ser un folleto o un cuadernillo, algo que tiene 5 hojas. Un documento que tiene 5 hojas. Y acá 3, 9 hojas. Seguramente que son 3 documentos que en total tienen 9 hojas. Pueden ser 3, 3 y 3, 4, 2 y 3, 4, 2, 4 y 2, 7, 4, 2 y 2, perdón. Estaba haciendo la cuenta para que me den 9, pero bueno, se entiende. Que son 3 documentos y en total 9 hojas, ¿sí? Se pone así, a dos interlíneas del remitente. La copia se pone a dos renglones del firmante. Bueno, lo mismo, a dos interlíneas si no hay anexos, si no, se deja dos para los anexos y luego dos espacios y se pone la copia. Y se envía
se puede enviar, si es a más de uno, o sea, los datos que pide es nombre y apellido de la persona a la que va dirigida la copia y el cargo y la empresa, ¿sí? Si son más de uno, se pueden poner así separados o en línea seguida, como muestra en el siguiente ejemplo. Y el transcriptor a 2 interlíneas es el último que se pone. Si no hubiese ni copia ni anexo, se pone inmediatamente. Si no, se ponen primero los datos de anexos y copias y luego el del transcriptor. A 2 interlíneas del firmante o del último renglón escrito se anota el nombre con mayúscula inicial e inicial del apellido, ¿sí? Por ejemplo, Andrea P. La persona responsable de transcribir. Acá es lo que yo les explicaba. El transcriptor puede ser quien toma el dictado, quien recibe un borrador y tiene que darle forma, entonces hace una transcripción, y si no, o que tiene que transcribir literalmente en otro idioma, o sea, tiene otro, la carta se la dicta, no sé, o le llega en otro idioma y hace una transcripción. ¿Sí? El documento, se recomienda utilizar letra más pequeña para poner el transcriptor y en caso de ser nombre compuesto es conveniente escribir uno de los dos. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera Andrea Paula, vamos a poner Andrea P. Y si fuera para hombre dice que es RCL, o sea, poner directamente el apellido. ¿Sí? Si la persona que firma es la misma que escribe el documento, no se necesita la identificación del transcriptor, ¿sí? Y también va alineado siempre a la izquierda. Cuando la persona que redacta es diferente a la que firma, sitúa su rúbrica contra el margen inferior izquierdo en la copia para el consecutivo de correspondencia, ¿sí? Otra de las cosas es que si en la parte de copias, era que no lo leí, pero si se hace una copia para tener de control o para el recibido, no es necesario aclararlos con copia, ¿sí? Las copias es únicamente cuando nosotros le enviamos a algún funcionario y estamos avisando que estamos enviando esta copia a una persona diferente del destinatario. Bueno, ¿qué nos queda? Aclarar. Acá yo puse anexo, pero después lo borré y a ustedes les va a llegar directamente carta de 2 o más páginas. ¿Es para qué? Para aclarar que si hay 2 o más páginas, ven que dice, cuando las cartas cuyo contenido en el texto es largo y requiere 2 o más páginas, se tiene en cuenta lo siguiente. Se puede utilizar hojas en blanco que tengan impreso solo el logotipo de la empresa, ¿sí? La calidad y el tamaño del papel tienen que ser siempre iguales. Se coloca el encabezado, ¿sí? Esta es la parte que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Se coloca el encabezado, es decir, el destinatario, se ubica entre 2 a 3 centímetros del borde, o sea, si no tuviera, en la segunda página no tuviera membrete, tenemos que dejar igual los 3 centímetros del margen, ¿sí? De margen de todos los lados. ¿Sí? Y dice, bueno, superior en blanco, a 2 interlíneas del logotipo o de la razón social, ¿sí? Está constituido por la línea, es decir, en la segunda parte, como ven acá no tiene logotipo, entonces se dejan 2 espacios nada más, no muchos como al principio, como en la primera página que se dejan 4 espacios hasta ciudad y fecha y después otros 4 espacios más hasta los datos del destinatario, sino directamente dejamos 2 espacios o 2 interlíneas y ponemos los datos del destinatario. ¿Sí? Sí. En el primer párrafo de las páginas subsiguientes se inicia de 2 a 4 interlíneas del encabezado, es decir, que una vez que ya ponemos los datos del destinatario, dejamos 4 y continuamos con el texto que habíamos dejado acá en la página anterior. ¿Sí? En caso de que se termine la página antes de finalizar el párrafo completo, se dejan mínimo 2 renglones
en esta y 2 en la siguiente. Es decir, si nosotros justo estábamos por terminar y nos quedó nada más que atentamente, bueno, no lo vamos a cortar y poner en la otra atentamente, sino que la vamos a cortar antes y vamos a dejar por lo menos 2 renglones del texto y luego la despedida y los datos de el remitente o la persona que firma. Entonces, resumiendo, lo que tenemos que dejar es los márgenes, 2 interlíneas y en el margen izquierdo volvemos a poner los datos del destinatario, ¿sí? Acá se repiten con este. Y de este lado vamos a poner página 2, guión y la fecha en números, ¿sí? Y así subsiguiente, si fueran 3 páginas, página 3, etcétera, ¿sí? Y recuerden que si justo nos quedó nada más que la atentamente, o sea, la despedida, vamos a cortar dos renglones antes y vamos a poner los últimos 2 renglones del texto, la despedida, y después continuamos con lo demás, que sería los datos del remitente y si hubiera copias y lo demás lo ponemos, recuerden, siempre en el margen izquierdo. Y este sería este anexo o esta aclaración para cuando hay 2 o más páginas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar al trabajo práctico, que lo vamos a hacer en otro documento porque es muy largo todo.